Como hijos y como siervos de Dios estamos expuestos al escarnio, a la crítica y a la burla, también a las calumnias e injurias. Y en estas situaciones, que ciertamente se dan porque somos hijos de Dios. Y es que Jesús nos dio ejemplo para imitarle. Y por eso es que ya no vivimos a la manera del mundo. Nosotros nos peleamos, o nosotros no peleamos nuestras batallas, como lo hace el mundo. Y es que una persona que está sin Cristo y alguien la calumnia, esta persona reacciona a la defensiva, calumniando, odiando, gritando y lo que está tan de moda, demandando. Iglesia, esto no fue lo que hizo Jesús, ni tampoco el ejemplo que Él nos dejó. Y hoy vamos a ver lo importante que es aprender a descansar y confiar en Dios y dejar que Él pelee en nuestras batallas. Permitir que Él intervenga a favor nuestro. Así que vamos a ver cómo Jesús y algunos ejemplos más de la Biblia de otros personajes, cómo ellos entendieron esto y manejaron estas situaciones. Sé que estamos expuestos a conflictos, a ataques, a problemas, a chismes, a ser juzgados, a ser señalados, pero usted tiene que prepararse, usted tiene que estar dispuesto a levantarse y a vencer, o más que vencer, a manejar estas situaciones, estas circunstancias. ¿Para qué? Para que las personas puedan también entenderlo y ver la gloria de Dios en medio de estas situaciones. Y hoy esta palabra está dirigida a aquellos que forman parte de la iglesia y que son cristianos. No lo olvides, si dices que eres de Cristo, debes andar como Él anduvo. Estamos llamados a no defendernos, también a no avergonzarnos y dejar que Dios pelee por ti. No estás llamado ni a tomar venganza, ni a amenazar, ni nada. Porque cada vez que hagas algo así, lo que estás permitiendo es que quede en vergüenza el Evangelio, sea vituperado el nombre de Jesús. Porque si el mundo te ve y te percibe como todos los demás actúan, entonces ¿dónde está la diferencia? Por eso usted no puede ser vergüenza para el Evangelio. Usted tiene que marcar la diferencia. Eso es lo que hace que otros quieran seguir a Cristo, que otros quieran imitarlo. Entonces, estamos llamados a no defendernos ni vengarnos, solamente dejar que Dios pelee por cada uno de nosotros. Comencemos. Veamos el ejemplo de Jesús. Cuando Él estuvo frente a Pilatos, no dijo ni una sola palabra. Su conducta frente a las injurias, a los señalamientos y a las acusaciones nos muestran cómo debemos responder frente a la calumnia y ante la crítica en nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados a ser luz y sal del mundo. Pero si actuamos como el resto del mundo, nuestra luz no podrá brillar. Jesús nos advirtió que tuviéramos cuidado de no permitir que nuestra luz se disipe y se convierta en tinieblas. Jesús también dijo que si la sal no, o si la sal perdiese su sabor, entonces ¿qué o dónde estaría la diferencia? Y es que un cristiano pierde su sabor cuando actúa a la manera del mundo. Y es cierto, las críticas y señalamientos pueden producir tanto dolor, tanto desaliento y angustia que puede enfadarme o hacerme irritar. Pero cuando permitimos que nuestra causa la pelee el Señor, vendrá una victoria completa. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 dice lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde necesita el Señor. Nosotros dando ese paso atrás y permitiendo que Dios tome nuestra causa, que Dios pelee por nosotros y que Dios haga lo que tenga que hacer. Y esto es una gran promesa. Él prometió que la batalla es de Él y que nuestra victoria estaría seguro si depositamos nuestra confianza en Él. Él permitió o nos prometió que nos defendería, y esto es una gran verdad. Usted tiene que creerlo y usted tiene que aceptarlo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 9 al 11, leemos lo siguiente: y entró otra vez en el petróleo
y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Está hablando Pilatos. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me han entregado, mayor pecado tiene. Amén y amén. Y aquí Jesús está ante Pilatos. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Hoy vemos cómo la gente sale a marchar, la gente grita, exige sus derechos, utilizan la fuerza y buscan venganza en contra de sus enemigos. Pero, ¿qué hizo Jesús ante su juez? El que podía soltarle o condenarle. Vemos a Jesús frente a Pilato y no se defiende. Eso nos dice que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y aun cuando enfrentamos la calumnia, las críticas y las mentiras, Dios estará con nosotros, y si se lo permitimos y si actuamos como Él espera, Él nos dará la victoria. En otras palabras, esto no debería sorprendernos, pues es un error creer que cuando nos hacemos cristianos ya no enfrentaremos persecuciones, críticas y señalamientos. Y no es así, pues no debemos formarnos un ideal de vida cristiana donde todo estará bien. Y es que creemos que los cristianos nunca fallan, los cristianos nunca van a ser criticados o los cristianos nunca van a padecer envidia. Y no es así. Muchas veces como cristianos caemos en ese error. Nos dejamos llevar por la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Y allí habla de la envidia, de las injurias, de la arrogancia y de la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que aún tus mismos hermanos en la iglesia, aún las mismas personas que están a tu lado y que te aman, y no que dicen que te aman, que de verdad te aman, a veces son llevados o movidos por la carne y cometen atropellos contra tu vida, contra tu integridad, contra tu buen nombre. Y tienes que estar preparado para enfrentar estas cosas. Aún las personas que más te conocen, tu cónyuge, tus hijos, van a sacar partida y van a querer aprovecharse aún de los errores que tú has cometido, de las faltas, de las falencias, de las debilidades que tiene, y te las van a enrostrar, te las van a señalar y te van a criticar y te van a juzgar con base a esto. Entonces, qué importante es entender esto, que a pesar de estas situaciones y de que venga del quien venga, Jesús no se defendió. Y Jesús, al no defenderse, Él entregó su causa al Padre de los cielos. Y el Padre de los cielos le dio la victoria. Jesús no se defendió, pues Él confiaba en el plan perfecto de su Padre. Y la enseñanza de hoy: el Espíritu Santo busca que usted y yo seamos como Jesús y no como la gente del mundo. Él espera, oígame bien esto, que usted y yo podamos cerrar nuestra boca ante la crítica, ante la calumnia, ante las mentiras y la difamación, y permitamos que el Señor sea nuestra defensa y que Él pelee por nosotros, que Él obre en nosotros y a través de nosotros, mostrando su bendición y su favor sobre nuestras vidas. En el libro de Esther vemos a Mardoqueo, cómo no se defendió frente a su enemigo Naamán. Y aunque Mardoqueo quería matarlo y acabar con su vida, Mardoqueo en ningún momento hizo nada en contra de su gran enemigo Naamán. Mardoqueo solo permitió que Dios hiciera su voluntad y confió en el plan de Dios. Mardoqueo no soltó ninguna palabra en contra de Naamán, tampoco hizo una oración en contra de Naamán y no pidió una audiencia al rey en contra de Naamán. Mardoqueo no hizo nada. Él solo se humilló ante su Dios, él solo clamó ante Dios, y entonces este tipo de reacción no solo se ve en Jesús, también en Mardoqueo, también en José y sus hermanos, y se vio la gloria de Dios. Yo te invito a que te leas el libro de Esther. Es un libro corto de 9 capítulos, pero muy edificante, y tú vas a ver esto y vas a ver la importancia de confiar en Dios, la importancia de ver la gloria de Dios en todo. Cuando sus hermanos vinieron a José, vinieron humillados,
pues ya ellos estaban en Egipto y su padre había muerto. Y usted conoce la historia, José había tenido misericordia de ellos, pero ellos pensaron que había sido porque su padre vivía, pero ahora el papá de José había muerto. Y ellos entraban en pánico. En otras palabras dijeron, ya no hay nada ni nadie que detenga a José. Ahora él va a tomar venganza. Ahora él nos va a cobrar lo que nosotros hicimos. Y cuando José se entera de lo que ve en el corazón de ellos, Jesús lloró y les dijo, yo no soy juez para juzgarlos a ustedes. Además, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Dios sencillamente permitió que así sucediera, porque su plan era mayor. Lo mismo hizo David cuando el rey Saúl intentaba matarlo y enclavarlo contra la pared. David no se defendió, David solo esquivaba la lanza y nunca dijo una sola palabra en contra del rey Saúl. Y el rey lo injuriaba, mentía y decía que David estaba fraguando un plan para matarlo y que se había unido con sus hijos. Mas sin embargo David nunca hizo eso. David solo oró y confió en el Señor, igual que Jesús ante Pilato. Cerró su boca y no dijo nada en su defensa. David permitió que Dios llevara a cabo su plan y él confió en el propósito de Dios. En Isaías 53, el versículo 7, vemos también un parte del sufrimiento de Jesús. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando leo esta cita bíblica, pienso que su silencio no fue una señal de su debilidad, sino al contrario, de su total confianza en la voluntad del Padre. Aprendamos de Jesús a guardar silencio cuando enfrentemos todo tipo de ataque y descansar sabiendo que Él está obrando en toda situación. La palabra dice que Dios nunca dejará sin recompensa a un justo. Él prometió librar al afligido que clama. Él prometió librar a aquel que pusiera su confianza en Él. Pero cuando tú y yo nos defendemos, actuamos a la manera del mundo y estamos impidiendo que el Señor obre a nuestro favor y que Él mismo nos defienda. Pero cuando permitimos que Él actúe, vemos su favor y el poder sobre nosotros. En el Salmo 23, Él prometió que aderezaría, o sea, bendeciría nuestra vida delante de nuestros enemigos. Dice que aderezaría una mesa delante de nuestros angustiadores. Iglesia, cuando tú y yo actuamos como Él quiere y no a nuestra manera, Él pondrá una mesa y Él mismo proveerá lo que necesitamos. Y yo creo que no hay nada más complicado, no hay nada más ofensivo para alguien que agrede a una persona ver cómo Dios se levanta y defiende. Como cuando eres señalado, eres criticado, eres juzgado, eres amenazado, como esa persona ve cómo Dios se levanta, pelea y defiende tu vida, defiende tu causa y Él queda avergonzado. De eso se trata, de eso se trata. Permitir a Dios no solamente que te defiendas, sino que avergüence a tu enemigo. Cuando tú te defiendes, tú no lo avergüenzas. Él se puede airar más, Él se puede tornar más agresivo y las cosas se pueden volver más difíciles. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, todo cambia. Dios se agrada tanto de un alma que puede tener dominio propio, un alma que puede amar cuando lo odian, un alma que puede bendecir cuando le maldicen. Dios se agrada de aquel hijo que cuando enfrenta esa situación de odio contra él, de rechazo, pueda levantarse y clamar con tal pasión que Dios lo bendiga, que Dios le guarde, que Dios le provea, que todas las maldiciones que profieras contra mí no te toquen y que Dios tenga misericordia de ti. Pues esto fue lo que Dios hizo. Él oró por sus enemigos. En Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en medio de su sufrimiento en la cruz, Jesús oró por sus enemigos diciendo estas palabras. Iglesia, en ocasiones hay personas que nos aman, pero en cualquier momento de sus vidas permiten que alguna obra de la carne se manifieste en ellos, los domine como la envidia, la avaricia, y esto pueda llevarlos a hablar en contra de nosotros, como criticarnos, calumniarnos y atacarnos. Pero Jesús oró por aquellos que le hacían daño. Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Iglesia, hoy nuestra oración por aquellas personas que pueden estar haciéndote daño debe ser igual a la que Jesús
hizo o tomó. Estamos llamados a orar al Padre pidiéndole que los perdone, pues quizás ellos se están dejando cegar por el enemigo o aún problemas de la carne como la envidia, la avaricia, tiene control de sus vidas. Y el llamado es que respondamos con Jesús, como Jesús, pues Él nunca mostró debilidad ni cobardía al orar por sus enemigos. Al contrario, mostró valentía, mostró un espíritu diferente. Y una de las cosas que no nos permiten reaccionar como Dios quisiera que lo hiciéramos es eso, porque pensamos que es una señal de debilidad, porque pensamos que nos van a criticar, porque pensamos que no es la mejor manera de hacerlo, pero sí es lo correcto. No tenga temor. Y si la gente de pronto se burla o si la gente de pronto se aprovecha de esa actitud tuya, déjalo. Con más veras Dios se levantará a defender tu causa. Entonces Dios mostró, o Jesús mostró todo lo contrario: valentía, coraje, mostró poder, mostró el amor del Padre en su vida, pues Jesús sabía que esta situación era temporal, pues como Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús sabía que el Padre lo iba a exaltar y le daría un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblaría toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Puedes entender esto? Cuando actúas como Jesús, cuando oras por tus enemigos, Dios se encargará de ellos. Tú no tienes necesidad de hacer nada contra ellos, pues Dios se encargará de ellos y a ti Dios te bendecirá. Dios te lo ha prometido. Él dice que tiene para ti una corona y Él te exaltará con toda bendición. Iglesia, esto es poderosísimo. Esto es un misterio maravilloso. Esto es andar en el Espíritu. ¿Y por qué hoy quiero hablarles de esto? ¿Por qué el Espíritu nos quiere hablar? Porque es que asociamos de andar con el Espíritu es que levanto mis manos y la gente se cae, que predico con poder y la gente se convierte al Señor. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu es tener una vida de suma obediencia, una vida que refleja a Cristo en nuestro carácter, en nuestro proceder, en nuestra conducta. Esa es la vida en el Espíritu. Y por eso es que muchos están esperando andar en el Espíritu, es haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo liberaciones, haciendo que las multitudes se conviertan. No. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, convivir con el Espíritu, implica tener una vida de bendición, de abundancia, de paz. Entonces, Él se encarga de llevarnos, de conducirnos, de mostrar su gloria, de mostrar su favor, de manifestarse a través de nosotros. ¿Cuántas peleas que has enfrentado han sido causa perdida? Cuando dos esposos pelean, son causas perdidas. Pero si ese esposo o esa esposa ofendida orase por su cónyuge, Dios se encargará de ese cónyuge y a ti te bendecirá. Y lo hará con abundancia de paz en tu corazón. Te bendecirá con todo aquello que necesites. Él mostrará su favor en tu vida. Y aquellos que quieren dañarte verán cómo Jesús está contigo. Y Él te ha bendecido y Él te ha guardado. Iglesia, esto nos enseña a dejar el juicio y la venganza en las manos de Dios y a orar por aquellos que nos hacen daño. La venganza es de Dios, no es de nosotros. Romanos 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Iglesia, deje la venganza en manos de Dios y confía en que Él es un Dios justo. Él es un juez justo que se encarga de hacer justicia a su debido tiempo. Y no me malinterpretes, yo no quiero que los que hoy me atacan mañana pasen por el mismo mayor dolor o sufran tragedias. El deseo de mi corazón es que Dios les bendiga y quite el velo y que el Señor, que juzga las intenciones del corazón, pueda ver lo que hay allí y si hay dolor, si hay amargura. Y esto es lo que los ha llevado a dañar mi vida. Entonces Dios obre y sane sus corazones. Oro para que Dios los bendiga. Con juicio sin misericordia se hará con aquel que hizo juicio sin misericordia. ¿Por qué usted debe pedir el favor de Dios? Porque
Muchas veces pedimos juicio a Dios ante una persona, pero eso no es lo correcto, porque es mejor pedir misericordia. Muchas de las reacciones violentas de una persona tienen que ver con cosas que vivieron en la niñez, en su hogar, en sus vidas, maltrato, violaciones, señalamientos. Fueron hijos menospreciados. Cuando en casa los padres cometen el error de comparar un hijo con otro, y el que lleva la peor parte se cría, se forma con una manera de pensar, con una manera de actuar, con una conducta agresiva, porque él desde pequeño o ella desde pequeña se vio obligado a defenderse, a sobrevivir ante los ataques, ante la crítica, ante la comparación. Y esto no es nada fácil. Por eso pida misericordia, por eso ore por sus enemigos, porque parte de esa reacción está fuera del control de ellos. Parte de esa reacción tiene que ver con situaciones que ellos vivieron y que no hicieron o no pasó nada para que ellos no tuviesen estas condiciones. ¿Y por qué hay que pedir misericordia y no juicio? Porque yo también quiero misericordia cuando enfrento el juicio. El día que esté en la presencia de Dios, yo no pediré justicia, yo pediré misericordia. ¿Y cómo hago yo para pedir misericordia si no he sembrado misericordia? Entonces pida misericordia, obre misericordia, dé misericordia para que otros puedan recibirla. Entienda, Dios ama la misericordia. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pero si hicieres esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esto es tener misericordia. Alguien que tiene hambre, alguien que tiene sed, que reciba la palabra de vida. Y aquí cuando Dios se refiere a estas ascuas de fuego, no habla de que tus enemigos se van a quemar. Está hablando que cuando tú actúas como Jesús, ellos se van a sentir avergonzados. Y que cuando una persona te ataca con una palabra y tú lo bendices y le dices que lo amas, esa persona será avergonzada. Cuando actúas a la manera de Dios, Él hará justicia y entonces Él tomará la venganza. Y como Dios pesa las intenciones del corazón, Él juzgará conforme a esas intenciones. Naamán, retomando la historia en el libro de Esther, quería matar a Mardoqueo y preparó una horca para matarlo. Pero el que terminó en esa horca no fue el Hijo de Dios, que actuó sabia y mansamente. El que terminó allí fue Naamán, pues esa era su intención contra Mardoqueo. Quiero que lo entiendas. Si hay una persona que quiere herirte, esa persona terminará herida. Cuando Pedro tomó la espada, Jesús le dijo, basta, pues el que a espada mata también morirá por la espada. Iglesia, ore, pero pues hay personas, que nos aman, pero en un momento de ira no controlan sus palabras y hablan en contra de nosotros. Y no significa que nos odien, solo que en un momento de debilidad en sus vidas actúan contrario a la palabra. Y por eso ore por misericordia para que esas personas no actúen más de esa manera. Ahora, el problema no está en que me ataquen, y el problema no está en definitiva cómo reaccionamos y violentamente eso. El verdadero problema está en que nuestro corazón resulte herido y abriga la amargura, y la amargura produzca esa raíz peligrosa que no me permite alcanzar la gracia de Dios. Pues el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El problema de fondo no está en el ataque o cómo te ofendan o cómo respondas. El gran problema está en tu corazón. Debes guardarlo de la amargura, del dolor, del resentimiento, del deseo de venganza, pues esto sí te puede dañar. La Biblia dice que el que está en Cristo Jesús habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. No hay nada ni nadie que lo pueda tocar, y mucho menos que lo vaya a dañar, si pone su confianza en Dios. ¿Qué hizo Jesús ante el sufrimiento injusto? Él soportó con paciencia. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús soportó el sufrimiento injusto con paciencia, sin maldecir
y sin amenazar. Él dejaba su causa al Dios justo. De su ejemplo aprendemos. Dejemos nuestra causa a Dios y Él juzgará justamente. El no defenderse, Jesús lo tomará como una confianza plena en Él. El no defenderse, Jesús mostró una confianza plena en el Padre y permitió que Dios cumpliese su propósito en Él. Tenemos el ejemplo de Jesús y aprendamos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Confiemos que los que hemos sido llamados conforme a sus propósitos, Él cumplirá todo. No hay nada ni nadie que nos separe de su amor y tampoco que nos vaya a hacer daño. Podrán intentarlo, pero cuando tú reaccionas correctamente, serán como dardos de fuego que llegarán sin fuerza y cuando estén junto a ti o cerca de ti, se apagarán. Iglesia, si tú estás andando de acuerdo a su voluntad y andas viviendo como Él dijo en su palabra, no tienes por qué preocuparte, pues Él no permitirá que nada suceda en su vida sin ningún propósito. Iglesia, entienda que todo lo que acontece en tu vida tiene un propósito en Dios y será para bendición. Iglesia, siga las pisadas del Señor Jesús. Viva y reaccione como Él lo hizo, pues así honramos a Dios y respuesta habrá de parte de Él a favor nuestro. Si hoy estás enfrentando la injuria, la calumnia, ataques para desacreditarte, no te defiendas, sigue adelante, sigue avanzando, porque viene una victoria que resonará hasta el cielo, viene una victoria que dará muestra del favor de Dios en tu vida. Levántate en esta hora y no temas, cree solamente, cree que aunque pases por el fuego, Dios estará contigo y si pasas por las aguas no te anegarán y que la llama no arderá en ti, pues el Santo de Israel es tu defensor. Él es quien te guarda, Él es quien te sostiene, Él te bendice, Él sostiene tu vida. Iglesia, alégrate y gózate cuando estés en diversas pruebas, porque lo mismo hicieron con Jesús. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Jesús nos dio ejemplo de vida y esto nos da paz y nos muestra el camino para nuestra victoria. Resiste la tentación de defenderte. Ten el valor, el coraje y la fuerza que tuvo Jesús para controlar tu boca. Y como Jesús le dijo a Pilatos, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada del cielo. Nadie hablará contra ti si no es porque Dios lo permite, pues Él a la postre quiere bendecirte con más abundancia y con más poder. La gente puede seguir hablando, pero nosotros avanzaremos hacia la victoria. Levántate, seca tus lágrimas y no permitas que esto te aflija. Por el contrario, alégrate y gózate con risa y alegría, pues Él te guardará y Él te dará la victoria. Amado Señor, te damos gracias porque necesitamos de ti, amado Espíritu Santo, de ese dominio propio, de esa capacidad de tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestras reacciones. Señor, nuestro clamor es que sigamos los pasos del amado Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien cuando era atacado, quien cuando era injuriado, cuando fue llevado, Señor, como oveja al matadero, guardó silencio, aceptó la perfecta voluntad del Padre. Señor, no se mueve una hoja del árbol, no sucede nada en contra de nosotros si tú no lo permites. Enséñanos a entender esto, a descansar en ti, a confiar en ti, porque esto será el preámbulo, esto será el camino, la puerta para bendiciones mayores en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro temperamento y en nuestra manera de vivir. Te alabamos, te bendecimos y te loamos y descansamos en ti y confiamos en ti y solo en ti desde ahora y para siempre. Amén y amén.